La Facultad de Estudios Superiores Iztacala se complace de presentar con ustedes el tema de acromegalia. Para ello comencemos con su definición. ¿Qué es la acromegalia? La acromegalia es una enfermedad rara que se manifiesta como consecuencia del aumento en la producción de hormona del crecimiento debido a un tumor hipofisiario. La epidemiología de la acromegalia es compleja y no existen datos fidedignos nacionales o internacionales respecto a su frecuencia en la población. Presenta una incidencia de 3 a 3,3 casos por millón de habitantes y una prevalencia baja. Se estima que es de 40 a 60 casos por cada millón de habitantes. Sin embargo, existen muy pocos registros formales de la enfermedad que confirmen estas cifras. La acromegalia tiene una prevalencia tan baja que un endocrinólogo general probablemente no llegue a ver a más de 10 o 15 pacientes en toda su vida profesional. Ahora, para dar una breve introducción a lo que son los personajes históricos, tenemos que la acromegalia es una enfermedad que quizá está presente desde los inicios de las civilizaciones, ya que inclusive en relatos bíblicos aparece. Desde hace ya mucho tiempo se han narrado historias describiendo personas con acromegalia. Tal es el caso de la tan conocida lucha entre David y Goliat, símbolo de la victoria de la inteligencia contra la fortaleza. Sin embargo, ahora se cree que en el enfrentamiento era el gigante Goliat el que estaba en inferioridad de condiciones. Su dimensión, que según la Biblia podría llegar a ser el equivalente a 3 metros y según otras interpretaciones a un poco más de 2, no era una virtud en la lucha, sino una manifestación de la enfermedad que lo aquejaba. Es decir, que Goliat sufría acromegalia. En estas condiciones, el cerebro inflamado hace presión sobre el nervio óptico, lo que origina trastornos en el campo visual, especialmente en la visión lateral. Esa es la razón por la que Goliat no pudo defenderse de la piedra arrojada por la honda de David. El profesor Vladimir Perginer, neurólogo de la Facultad de Ciencias de la Salud de una reconocida universidad en Israel, menciona que esta interpretación del texto bíblico, según él, la haría cualquier otro médico que lea con atención la historia. Aunque ahora se conocen sus causas y sus síntomas, en el pasado esta enfermedad condenaba a sus víctimas a la condición de fenómenos de feria. Ese fue el caso de Joaquín Elseguí, el llamado gigante de Alzo, que llegó a medir 230 centímetros de alto. También se encuentra Rondo Hatton, que comenzó a desarrollar una severa acromegalia que deformó su cuerpo y su rostro. Irónicamente, la enfermedad le obtuvo una carrera en la pantalla. También se encuentra André el Gigante, un voluminoso francés que llegó a medir más de 2 metros de estatura y a pesar 225 kilos. Uno de los más conocidos es Maurice Tillet, que desarrolló acromegalia cuando tenía 20 años y tuvo que emigrar de su país natal a los Estados Unidos por las presiones sociales y las burlas que la enfermedad le conllevó. Falleció por culpa de una afección cardíaca con 50 años. Este es uno de los riesgos que conlleva esta enfermedad si no se trata. Con él se hicieron 3 máscaras mortuorias, una de las cuales sirvió a los dueños de la productora DreamWorks como inspiración para crear el rostro del personaje Shrek. Cuando la glándula pituitaria libera hormonas de crecimiento en el torrente sanguíneo, hace que el hígado produzca una hormona llamada factor de crecimiento tipo insulínico 1 o IGF-1. El IGF-1 es lo que causa que nuestros huesos y nuestros tejidos crezcan. El aumento de la hormona de crecimiento provoca el aumento de IGF-1, lo que puede generar signos, síntomas y complicaciones de la acromegalia.
En los adultos, la causa más común de la producción excesiva de la hormona de crecimiento es la presencia de un tumor. Pueden ser dos clases de tumores. El primero son los tumores pituitarios. La mayoría de los casos de acromegalia son causados por un tumor no canceroso en la glándula pituitaria. El tumor produce grandes cantidades de la hormona de crecimiento y esto causa muchos de los signos y síntomas de la acromegalia. Algunos de los síntomas de la acromegalia, como lo son los dolores de cabeza y los problemas de visión, se deben a la presión que ejerce el tumor en los tejidos cercanos al cerebro. Los segundos son los tumores no pituitarios. En algunas personas con acromegalia, los tumores en otras partes del cuerpo, como en los pulmones o en el páncreas, son los que causan este trastorno. En algunos casos, estos tumores secretan la hormona de crecimiento y en otros casos, los tumores producen una hormona llamada hormona liberadora de la hormona de crecimiento que estimula la glándula pituitaria para producir más hormona de crecimiento. Un dato importante es que la producción excesiva de la hormona de crecimiento en los niños produce gigantismo en vez de acromegalia, por lo que la acromegalia es frecuente en adultos. Una persona con acromegalia se encuentra crónicamente expuesta a concentraciones elevadas de la hormona de crecimiento, lo cual produce excesivo crecimiento de tejido esquelético y órganos internos. La hormona de crecimiento tiene su principal acción a nivel de hueso, provocando su crecimiento lineal y además regula el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. Todo esto debido a que tanto en el tejido muscular, adiposo y hepático se expresa el gen GHR, el cual, al ser activado por la hormona de crecimiento, inicia una cascada de eventos que llevan a la síntesis de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGF-1, que junto con la GH actúan sobre el metabolismo de la glucosa, la proliferación celular y cambios en el citoesquelético. La IGF-1 se sintetiza en hígado en su mayoría y en menor cantidad en riñón, hueso y músculo, y se encarga de potenciar el crecimiento de los tejidos. Se ha visto que la GH induce la producción de células germinales epifisiarias y la IGF-1 promueve la proliferación de condrocitos. Esto explica las manifestaciones a nivel de tejido óseo. Sobre el cuadro clínico de la acromegalia, este comienza habitualmente de una manera insidiosa, con cambios muy progresivos que frecuentemente pasan desapercibidos tanto para el paciente como las personas que son cercanas a este. La edad de comienzo suele ser entre la tercera y la quinta década, con más casos registrados cuando se cumplen los 40 años. Las manifestaciones clínicas derivan del aumento de secreción de la hormona GH por un lado y del otro por el crecimiento tumoral hipofisiario con la posibilidad de comprimir las estructuras vecinas y comprimir el propio tejido hipofisiario sano del otro lado. Al encontrarse cerrados los cartílagos de conjunción cuando comienza la hipersecreción de esta hormona, no existe la posibilidad de que el crecimiento se presente de manera longitudinal, por lo que se origina un aumento de tejidos blandos inicialmente y de las porciones extremas del esqueleto después. La nariz, los labios, las orejas, la lengua, las manos, los pies, la mandíbula y los arcos superciliares y cigomáticos experimentan un crecimiento progresivo. Esto da lugar a un aspecto facial característico con engrosamiento y tosquedad de los rasgos, prognatismo, maloclusión dentaria, diastema y aumento de manos, pies y cabeza. Asimismo, se presenta un grosor en la piel que aumenta de manera generalizada. Este engrosamiento de la piel es debido al depósito en la dermis de glucosaminoglicanos, ácido hialurónico y condroitinsulfato. También se presenta una hipersudoración importante, por lo que la piel se vuelve aceitosa con hipersecreción sebácea. Otra de las características de esta enfermedad es que la voz se hace más profunda debido al aumento en las estructuras laríngeas y de los senos paranasales. La astenia y la debilidad muscular, así como el cansancio fácil, son quejas habituales en estos pacientes y se demuestra miopatía proximal en el 50% de los casos.
Diagnóstico. La acromegalia por lo general es obvia en clínica y puede confirmarse con facilidad mediante valoración de la secreción de hormona del crecimiento. La concentración de hormona de crecimiento en ayuno basal normal va de 1 a 5 nanogramos por mililitro, pero en más del 90% de los pacientes con acromegalia es más de 10 nanogramos por mililitro. Sin embargo, las mediciones únicas no son por completo fiables, ya que en la acromegalia la secreción de hormona del crecimiento es episódica. La supresión de glucosa por vía oral es la prueba dinámica más simple y más específica para acromegalia. En sujetos sanos, la administración por vía oral de 100 gramos de glucosa causa una reducción de la concentración de hormona de crecimiento a menos de 1 nanogramo por mililitro a los 60 minutos. En la acromegalia, la concentración de hormona de crecimiento puede disminuir, aumentar o no mostrar cambio. Sin embargo, no disminuye a menos de 1 nanogramo por mililitro, y esta falta de respuesta establece el diagnóstico. La medición del factor de crecimiento similar a la insulina es un medio útil para establecer el diagnóstico de hipersecreción de hormona de crecimiento. Los resultados del IGF-1 deben interpretarse de acuerdo con los datos normativos ajustados para edad y sexo. La concentración de IGF-1 refleja de manera directa la actividad de hormona de crecimiento, por lo que el factor de crecimiento similar a la insulina está alta en la mayoría de los pacientes con acromegalia. Por último, tenemos la ubicación del tumor. La ubicación radiográfica del adenoma hipoficiario que está causando la acromegalia por lo general es muy sencilla. En la mayoría de los pacientes, el sitio del tumor y el tamaño del mismo pueden demostrarse mediante imagen por resonancia magnética. El 90% de los tumores tienen más de 1 centímetro de diámetro, que se pueden visualizar con facilidad. En caso de encontrar un resultado normal, puede sospecharse de una fuente ectópica extrahipoficiaria de hormona de crecimiento. En cuanto al tratamiento para la acromegalia, vamos a tener que se va a buscar primero suspender la progresión del trastorno y prevenir complicaciones tardías, así como la mortalidad excesiva. Entonces, los objetivos de esta terapia van a ser la extirpación del tumor hipoficiario o bien su destrucción, así como la reversión de la hipersecreción de GH. Por lo general, se requieren de varias terapias para lograr una secreción normal de nuevo. Vamos a tener que la mejor terapia va a ser la microcirugía transfenoidal. Esta tiene una alta tasa de éxito y una reducción rápida de GH, además de incidencia baja del hipopituitarismo posoperatorio y tasa de morbilidad quirúrgica baja. Los enfermos de hipersecreción persistente de GH después de la intervención quirúrgica deben tener diferentes tratamientos. Entre ellos tenemos a los análogos de la somatostatina, como son la octreotida, la anreotida, que van a disminuir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas. La octreotida está contraindicada cuando existe hipersensibilidad a octreotida o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Además, no se recomienda su uso en mujeres embarazadas. Por otro lado, la lanreotida está contraindicada en personas con hipersensibilidad a la somatostatina o péptidos relacionados y se deben monitorizar los niveles de glucosa. También tenemos a los agonistas de la dopamina, como son la cabergolina, la bromocriptina, que reducen el tamaño del tumor. La cabergolina está contraindicada en hipersensibilidad conocida a la cabergolina o a otros derivados ergotamínicos. De igual forma, en personas con hipertensión no controlada, historia de trastornos valvulares cardíacos
antecedentes de trastornos fibróticos pulmonares, pericárdicos o retroperitoneales, y su administración debe ser monitorizada cuando se administra en pacientes con daño hepático. Por otro lado, tenemos a la bromocriptina, que está contraindicada en enfermedad cardíaca isquémica severa, embarazo, enfermedad vascular periférica, y se debe utilizar con precaución en pacientes con historia de enfermedad pulmonar, infarto de miocardio, angina severa o bien enfermedad psiquiátrica. Finalmente, tenemos a los agonistas del receptor de GH, el pegvisomant, que es la terapia médica más reciente para la acromegalia. Este es un antagonista de los receptores de GH y a pesar de que este es el tratamiento más nuevo, su uso aún queda limitado. Esto se debe al costo y por la necesidad de una inyección diaria. En cuanto a este aspecto, se recomienda que el lugar de la inyección debe ser diferente cada día para ayudar a prevenir la lipohipertrofia. Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al principio activo. Todo este tratamiento anteriormente mencionado, si bien no va enfocado hacia el objetivo de curar, este más bien se hace con la intención de parar los efectos secundarios de esta enfermedad y asimismo que el paciente no tenga más consecuencias en su físico, como pueden ser diversas patologías generadas por el exceso de peso en su cuerpo y el agrandamiento de sus órganos de manera interna. Esto para permitir una mejor calidad de vida, asimismo como aumentar la esperanza de esta. El futuro es incierto. No me molesta hablar sobre la muerte. Sé que mi tiempo será muy limitado. Dijeron 30 años. Tengo 31. Bueno, entonces me dijeron que serían 40. Ya veremos. La acromegalia, al igual que el gigantismo, es una entidad clínica con morbilidad y mortalidad importantes y con signos y síntomas típicos que deben hacer sospecha su presencia. El diagnóstico clínico y bioquímico generalmente representa un reto, no solo por lo insidioso del desarrollo del cuadro clínico, sino porque aún no se tienen métodos de medición hormonal ideales. El conocimiento de los pros y contras y de los factores que pueden modificar el resultado del IGF-1, la GH basal y posterior a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, además de tener presentes los casos especiales, como el embarazo o la diabetes mellitus. Esto ayuda a evitar inadecuados abordajes y, por tanto, retardos en el tratamiento que lleven a aumentar la morbilidad y la mortalidad por esta causa. Como vimos, la acromegalia es una enfermedad que se presenta cuando existe una hipersecreción de la hormona del crecimiento. Y si bien esta enfermedad tiene una baja prevalencia, es importante que como médicos sepamos cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento que podemos brindar a nuestros pacientes. Y en la actualidad, el tratamiento de la acromegalia debe contemplar no solamente los aspectos quirúrgicos, farmacológicos o radioterapéuticos del manejo del adenoma productor de GH. También se debe tomar en cuenta el tratamiento cuidadoso de las comorbilidades asociadas a esta enfermedad. Finalmente, es importante recordar que no hay que estigmatizar esta enfermedad ni a las personas que la padezcan, ya que su calidad de vida se puede ver no solamente afectada por la enfermedad, sino también por el estado de ánimo.